Nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? En un verso. A ver, los memoriosos. Muy bien. Verso 5. Dice, vamos a leer desde del verso 3 para entrar en contexto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es como, podemos decir, un cierre de lo que Pedro viene hablando anteriormente del verso 3, pero también es un nexo para lo que vamos a leer ahora. Y decíamos que la salvación que está preparada, decimos el término salvación es un término que es en nosotros un presente, pero también un futuro. El día que aceptamos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, le dijimos que entre a nuestro corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor, ese día hubo regeneración en nosotros. No, como decía Adrián, por pertenencia a ninguna religión, ni por ser hijo de pastor o de nada, simplemente en lo personal un día reconocimos a Cristo como Salvador. Fuimos en oración, le invitamos a entrar en nuestro corazón. Ese día somos nueva criatura, aunque tengamos todavía cosas que cambiar, ¿no? Porque parece que nunca se acaba lo que hay que cambiar. Siempre hay actitudes y cosas en nosotros que nos vemos y que son malas, que a Dios no le agradan y que tienen que cambiar. ¿Quién hace esa obra? Dice ahí, leímos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Se acuerdan en el versículo 2? En santificación, decía, del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Ya no hacemos lo que se nos antoja a nosotros, ahora hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, nos salvó y nos dio un propósito. Pedro le escribe a hermanos nuestros que estaban perseguidos por creer en Cristo y se tuvieron que ir. Dijimos, ¿de qué herencia les va a hablar Pedro? De una herencia obviamente no material en la tierra, de una herencia que ellos tienen aguardada y que nosotros tenemos en los cielos. Dijimos cómo es esa herencia y habla de alcanzar esa salvación. Si bien nosotros hoy ya somos salvos en Cristo, todavía hay un proceso que se va a manifestar en un futuro que es la redención completa de nuestro ser. No solo nuestra alma, sino aún nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahora dice, fíjense el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se alegran? En la salvación, obviamente, y en la seguridad que tienen. Acuérdense, ellos están afligidos, y ahora lo va a decir, pero hay algo que para el cristiano, para el Hijo de Dios, no hay en la tierra cosa que nos pueda separar de ese gozo eterno, que es un día estar en las glorias magníficas con Cristo. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? La salvación de vuestras almas. Entonces, fíjense cómo ahora Pedro redondea esta idea de traerlos a las circunstancias en las que estos hermanos nuestros estaban pasando. Les da un confort al decirles, ustedes a pesar de todas estas aflicciones, tribulaciones, persecuciones y pruebas, tienen algo asegurado, algo que el imperio no les puede sacar, ¿no? Y ustedes se gozan en eso, aunque, como dice,
por un poco de tiempo. Vamos a hablar un poco de las pruebas. Yo sé que es un tema que se suele hablar bastante, de hecho lo charlamos y lo hablamos en Santiago el año pasado, sí, o el anterior, 2 años, muy bien. Qué memoriosa, Maril. Gracias por recordarlo en este tiempo. Pero nunca está de más recordar esto. En primer lugar, hay algo interesante que dice acá. Las pruebas, dice, son diversas. No siempre son las mismas pruebas para todos. Pero en segundo lugar, ¿qué dice? Por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Quién determina ser probado o no ser probado? Solo Dios. ¿Sí? No dura para siempre y sí tiene un propósito. Y Pedro, les recuerda a ellos que las pruebas sí generan algo y no es alegría, aunque el gozo es distinto a la alegría porque es eterno, sí genera tristeza y puede generar aflicción. Una de las definiciones de prueba que yo encontré, hay varias, deriva de la palabra griega, describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Por ende, es lógico que las pruebas no sean la prueba en sí una fuente inmediata de alegría, ¿sí? Lo será quizá en algún momento, porque nosotros entendemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aunque lo que transitemos no guste, ¿sí? Hay un propósito mayor. Y ojo, no siempre ese propósito es revelado. A veces lo primero que decimos es ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios estás permitiendo esto? La pregunta sería ¿por qué no? También, ¿no? La respuesta que todos tenemos, todos los que pusimos nuestra confianza en Cristo, es que Él tiene un propósito en nosotros. Tenemos que ser igual a Cristo. Y para ser como Cristo, todos queremos que nos vaya bien, ¿no? Se predica eso, tenía a Cristo y todo te va a ir bien. Pero también tenemos que ser similares a Cristo en sus padecimientos. De eso no se habla. De eso sí les dijo Jesús a sus discípulos. En el mundo van a tener aflicciones. Algunas aflicciones son propias del mundo en el que estamos, del gobierno en el que podés vivir. Corrupción, falta de recursos, etcétera, injusticias. De eso cualquier cristiano está sujeto a eso porque es la condición del hombre. Sujeto incluso hasta a nuestros propios errores, ¿no? A nuestras decisiones apuradas y a tantas cosas y errores que cometemos. Pero hay algo que está sobre todas las cosas para un hijo de Dios, que es lo que Dios sí propone para nosotros. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para hacernos más como Cristo. Ojo, no todos los sufrimientos son pruebas de Dios. Algunos sufrimientos, como decimos, son consecuencia de ¿qué? Metimos la pata. Dios nos dijo, tenés que ir por acá y vos dijiste, no, yo voy a hacer la mía, voy a ir por acá. O voy a hacer lo que el criterio de la cultura y del mundo me dicen porque está de moda o por lo que sea, ¿no? Y ahí vemos cómo se desvirtúa todo el concepto cristiano de sexualidad, por ejemplo. Y así nos va si seguimos los conceptos del mundo. Por ende, esto también saben que era un concepto muy arraigado también en la cultura del primer siglo, sobre todo en la cultura judía, ¿sí? ¿Se acuerdan? En un momento Jesús sana, ¿se acuerdan? A un ciego de nacimiento y le dicen sus discípulos antes, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que fuera así? ¿Por qué dicen eso? Porque se establecía que las personas que padecían ciertas cosas, incluso los leprosos y tantos, eran totalmente pecadores, ¿no? De hecho, los fariseos le dicen, ¿se acuerdan una vez cuando es sanado uno?
le dicen, vos naciste completamente en pecado y nos vas a enseñar a nosotros, ¿no? Porque el concepto arraigado era que las personas, los rengos, los cojos, los ciegos, los lepros, todos esos eran pecadores y merecían el estado en el que estaban. Y en ese contexto, ¿qué les dijo Jesús? ¿Quién pecó? Ni él ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste, ¿sí? Ahora, ¿tiró por debajo que los sufrimientos son causa del pecado muchas veces? No. En una ocasión sana a uno, ¿se acuerdan? Un paralítico, y cuando se lo encuentra, ¿qué le dice? Eso le dice a la mujer adúltera. Pero a él le dijo, vamos a buscarlo, para que no te venga algo peor. Juan, ¿se acuerdan? Juan 5:14. A ver si lo tengo acá. Sí. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por ende, muchas veces sí lo que padecemos es consecuencia del pecado. De hecho, la inmoralidad sexual no suele generar cosas buenas. Cuando nosotros aplicamos los criterios de la cultura y del mundo y no los criterios de Dios, hay consecuencias. Pecar es desobedecerle a Dios, así de simple. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay consecuencias. Algunas son inmediatas, otras mucho posteriores, ¿no? Incluso afectan a generaciones que vienen atrás nuestro, ¿no? Por ende, esos dos conceptos es importante tenerlos en cuenta. Cuando veas a alguien padecer, no digas es un pecador y por eso está padeciendo esto, porque simplemente puede ser una prueba que Dios le esté poniendo. En la iglesia, como hijos de Dios, este concepto sigue igual estando. Esto no es para personas que, pecan y tendrán sus consecuencias. No, dentro del pueblo de Dios también. El pecado sigue generando, dice, la paga del pecado es muerte. La dádiva o el regalo de Dios es vida eterna, ¿quién? En la iglesia evangélica. En Cristo Jesús, ¿sí? Pero la paga de pecado sigue siendo igual separación. Sigue siendo igual causa de agravios contra el Espíritu y contra Dios. Una de las cosas que pasa en la iglesia ni bien surge, ¿se acuerdan cuál fue? Un juicio de Dios, porque hubieron un matrimonio que mintieron. Vendieron una casa y dijeron, a este, ¿sabe qué? Le decimos que le damos todo el precio, pero nos quedamos con una parte. Parecían argentinos. Y cuando van a Pedro, ¿qué le dice? ¿Por qué mintieron? Si estando en tu poder era tuya, vos podías incluso decir, mirá, me quedo con esto y doy esto. No, pero ellos mienten. ¿Y qué pasó ahí? Hubo juicio de Dios para él y después su esposa, fiel a su esposo, que después le preguntan lo mismo y dice, sí, bueno, tac, los jóvenes se llevan los cuerpos. Hubo juicio de Dios. Pablo, ahora estos dos se me mezclan en la mente. Pablo, escribiendo a los corintios, les dice que ellos no estaban tomando la cena del Señor, lo que hicimos hoy a la mañana, que ellos tomaban su propia cena. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? ¿Qué había en la iglesia en Corinto? Había conflictos, había trifulcas, había sectarismo. Unos decían, yo sigo a Pablo, otros, no, yo sigo a Pedro, no, otros, yo soy de... Y algunos incluso se pretendían ser más santos diciendo, yo soy de Cristo, pero en esa posición, ¿qué hacían? Rompían el vínculo de la paz y la hermandad que tenía que haber en la iglesia. Pero ¿y en la cena qué pasaba? Recuerden que había distintas clases sociales, como sigue habiendo hoy, pero en esa época eran más marcadas. Los que tenían plata, ¿qué hacían? Se adelantaban, llevaban su comida, tomaban de más, incluso se embriagaban y encima no compartían con los hermanos que venían, que eran muchos siervos o esclavos, que llegaban un poco a veces hasta más tarde y que se quedaban sin qué.
sin comida y sin participar. Recuerden que la cena se hacía un primer día de la semana, que era un día que se trabajaba, y se juntaban al final del día. Por eso comían y después participaban de los símbolos. Y entonces Pablo, ¿qué dice? En esto no les voy a alabar, en esto no los voy a felicitar, porque ustedes se juntan para lo peor. Nosotros entendemos que cuando nos juntamos acá decimos, hay bendición, siempre que nos juntemos para lo mejor. Siempre que nos juntemos de acuerdo a lo que Dios nos manda. Puede que nos juntemos para lo peor. Y en el caso de Corinto se estaban juntando para lo peor. ¿Cuál era la consecuencia de eso? De participar de la cena sin discernimiento de lo que estaban haciendo. ¿Para qué era el juicio? ¿Cómo se manifestaba el juicio de Dios? En lo físico. Algunos están débiles, dice, y otros duermen. No se dormían en el banco, estaban muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es así nomás el participar de los símbolos. La comunión no es para tomarla a la ligera, porque Cristo dio su sangre para lograr la comunión. Nosotros obviamente, todos pueden decir, nos llevamos bien, sí, ponele. Si estaríamos más juntos, capaz que se notarían más las diferencias y los roces, como estos hermanos estaban. Pero continuamente la palabra nos insta ¿a qué? A que tenemos que ser pacificadores, a que tenemos que guardar el vínculo de la paz que Cristo logró en la cruz, y que la expresión suprema de ese vínculo, por ser cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza y nosotros cuerpo, que somos la iglesia, se manifiesta en la repartición de los símbolos. No tomamos sangre ni comemos pan. Son simplemente símbolos de la obra que Cristo hizo para cada uno de nosotros. Así que no es solo algo de la antigüedad, no es solo algo para aquellos que no tienen a Cristo, también los que tenemos a Cristo estamos sujetos también a que Dios nos tenga que castigar por tomar en vano el sacrificio de Cristo y lo que Él logró, que es la comunión, que es la iglesia. Por eso, cuidado con hablar mal de la iglesia, a pesar de los errores que tengo, porque es la iglesia que Cristo ama. Y es por la iglesia, por esa iglesia que Él formó, dio su sangre. Pero por eso más tenemos que velar nosotros para conservar ese vínculo de la paz. Dos personas que me vienen siempre a la mente cuando hablamos de pruebas. Dos personas de la antigüedad. Hay muchas, pero dos de la antigüedad. La Pipi dice Job. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién más? José escuchamos hoy. ¿Y alguien que se le probó y se le pidió algo? ¿Qué se le pidió a Abraham? Tenía muchos hijos Abraham. Dale uno al Señor. Y el hijo de la promesa. Miren, vamos a ir ahí a Génesis a repasar un poquito esto. Porque las pruebas de Dios tienen el propósito 5.000 años antes y lo siguen teniendo hoy. Es fortalecer a la persona. No es porque Dios ignora lo que hay en nuestro corazón. Dios nos conoce completamente, nos ve como si fuésemos transparentes. Pero a veces nosotros ignoramos lo que hay, ¿no? Y dice en Génesis 22, verso 1, aconteció después que estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Complicado el asunto, ¿no? Porque si bien nosotros en el Nuevo Testamento se nos revela lo que había en el corazón de este hombre, que es uno de los ejemplos de fe, y por la promesa hecha a Abraham, esa promesa cumplida está incluso en nosotros, por la obediencia de este hombre. ¿Qué dice el 3?
se levantó muy de mañana, enalbardó, hay que actualizar esta versión, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, sigue la historia. Su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Está todo, pero no está el cordero, papá. ¿Y qué dice Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, sabemos que él, cuando está extendiendo el cuchillo, el ángel se presenta y le dice, detén el cuchillo. Aparece un animalillo trabado de sus cuernos y ese animal es el reemplazo en sacrificio. Verso 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. El refuerzo de esa promesa que Dios había hecho con Abraham, miren cuánto tiempo pasó, ¿no? Que hoy nosotros disfrutamos de esa promesa de Dios. Las promesas de Dios se cumplen, no son como las promesas de los políticos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que nos prometen y no nos cumple. Cuando Dios promete, cumple su palabra. Y fíjense si no cumplió. Por la obediencia de un hombre que fue probado con algo, para nosotros es a veces hasta imposible, ¿no? de pensar, porque incluso cómo Dios va a pedir una cosa así. Abraham estaba convencido del poder de Dios y decía, Dios me prometió un linaje, una descendencia, y estaba convencido de que incluso tenía el poder para resucitarlo después a su hijo. Así que fíjense la fe y la integridad de este hombre para obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque amaba a Dios más que a su hijo. Y eso también es otra enseñanza, ¿no? Uno de los mandamientos, el más grande, ¿cuál es? Amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Y después a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Y en Abraham existía eso, el amor de Dios. Nuestro amor a Dios tiene que ser mayor que nuestro amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Piper dice, el mejor regalo que le puedo dar a mi esposa es amar más a Dios, ¿no? Cuando amamos más a Dios, el amor es como el nivel que sube de categoría. ¿Vieron las barritas que suben cuando uno pone, cuando jugamos a los jueguitos, ¿se acuerdan el nivel de energía? Bueno, el amor a Dios hace que nuestro amor por los demás también suba. Por eso hay que amar más a Dios. El otro ejemplo de integridad en las pruebas, como dijo Pipi, es Job. Es una historia, para muchos no fue real, es una parábola o una historia más, por lo incomprensible de esa historia. Porque hay muchas cosas que yo sigo analizando cosas y bueno, se escapa de nuestra lógica el poder entender cómo puede Dios hacerle esto a un hombre, ¿no? Porque está bien, fue Satanás el que lo hizo, pero el que dio la autorización, ¿quién fue? Fue Dios, ¿no? Vamos ahí a repasar, todos conocemos la historia de Job. Si alguno no la sabe, léase los primeros 2 capítulos nomás y ahí se va a enterar de qué se trata. Pero esto también es otra cosa que algunos pueden tener un mal concepto. Dios no prueba a alguien porque se está portando mal. Porque algunos podrían decir, bueno, Dios le va a dar un escarmiento porque está haciendo las cosas mal. No, una cosa es el castigo de Dios y otra la prueba de Dios. La prueba de Dios que tiene siempre es para mejorar nuestra condición espiritual. Y cada uno de nosotros tiene límites distintos. Por eso incluso en la tentación que dice, miren la providencia de Dios, no deja ser tentados a nosotros más de lo que podemos soportar. Por eso no hay excusa para nosotros decir, no, Señor, esta tentación me pasó. No. Porque Dios hasta en eso tiene su misericordia en nosotros. Él conoce todos nuestros límites, nuestros talones de Aquiles, todo. Pero Dios pone un freno, Dios pone un límite, aún en la tentación. Dice el capítulo 1, fíjense, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Cómo era? Un pecador terrible. No.
hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y ¿qué? Tenía que ser probado, Job. Es la primera pregunta, Señor, ¿no había otro que la esté pifiando más? Pero no solo dice el narrador, porque uno podría decir, bueno, este es el narrador, el que narró fue Job. ¿Cómo no va a decir eso del mismo? O narró el amigo de Job. Cuando Dios tiene el encuentro con Satanás, fíjense, a ver, el capítulo 2, verso 3, al final dice: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin? En Job podemos ver también el origen de las pruebas. Las pruebas pueden ser, como leímos en Pedro, diversas. No todos vamos a tener las mismas pruebas, porque también Dios conoce nuestro límite. Job, sin duda, era una persona, al menos en lo personal, me supera. Yo no podría soportar una prueba como ha tenido este hombre, porque todas las cosas que nos pueden pasar le pasaron a él. Pierde sus hijos, pierde todos sus bienes materiales, era una persona rica, y Dios permite que también pierda todo eso. No pierde a su esposa, pero su esposa, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? El verso 2:9 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Esto es impresionante, porque esta es la característica de este hombre. Al final del libro nosotros podemos sacar un resumen y decir cómo era Job. Era íntegro. Íntegro como una roca. Tenía un temor de Dios que superaba aún las cosas que le podían pasar en sus bienes materiales, en su familia y ¿saben qué? Algo que es terrible, en su propio cuerpo. Cuando Satanás le dice, cuando toca, ¿se acuerdan? Satanás puede tocar la vida de sus hijos, sus bienes, incluso los siervos mueren también. Había algo que no había tocado aún y era su cuerpo. Y le dice así, el verso 4 del capítulo 2, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ojo, no era tonto Satanás, ¿eh? Cuando Satanás le dice esto a Dios, es consciente de que a nosotros nos duele algo o tenemos alguna enfermedad y ahí empezamos a tambalear, ¿verdad? Y le dice: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La traducción más directa es en tu misma cara. Y Jehová dijo a Satanás: él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, hace con su cuerpo lo que quieras, pero la vida no se la vas a sacar. Esto nos habla también de que Dios es soberano aún con lo que Satanás quiere hacernos a nosotros. No solo recibe, dijimos, pruebas de acuerdo a sus bienes, pruebas que sus bienes se pierden no solo por personas que roban, hablábamos del robo, la clase pasada, sino de desastres naturales, que ahí sí no hay cosa, ¿no? El robo uno lo puede más o menos prevenir con alarma y con un montón de cosas, pero un desastre natural cuando viene. Y eso también había sido parte de la prueba de Job. Pierde sus hijos, su esposa lo tienta de una forma que le dice: maldice y morite, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta de Job? El verso 10 del capítulo 2, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Y qué dice? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y después recibe algo que todavía es una astilla más en el costado, que son supuestos amigos, ¿no?
Dice el 13, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Ojalá se hubiesen quedado así, ¿no? Porque el mayor desarrollo de este libro de Job está en los capítulos de que Job tiene que continuamente refutar lo que los amigos dicen. ¿Qué le dicen los amigos? Y acá vemos el concepto cultural que nosotros decíamos. Lo que padece Job, ¿qué es? A causa de su pecado. Continuamente, si bien es muy poético este libro, vemos cómo le dan, ¿no? Le dan duro y parejo. Unos amigos bárbaros. Y fíjense cómo la integridad de este hombre hace que al final, incluso hoy se hablaba del perdón, ¿qué hace Job? Los perdona. Tiene que hacer un sacrificio delante de Dios por ello, porque si no Dios, si este hombre íntegro no intercedía, Dios ¿qué hacía? Los iba a sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron de bendición para Job, fueron de tropiezo y encima hablando mal de Dios, ¿no? Porque le atribuían a Dios un castigo por lo que Job había hecho y nada más alejado. ¿Dios le revela a Job por qué pasó lo que pasó? No siempre Dios nos va a revelar por qué nos pasa lo que nos pasa, pero hay un propósito para todas las cosas. Y lo dice, ¿saben qué? El mismo Job. Dice el capítulo 1, verso 21, el verso 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué hizo? Qué difícil es adorar en estas situaciones, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque nos pasa algo y no adoramos, preguntamos. Lo mínimo que hacemos, preguntamos por qué. Pero él, en señal de tristeza, y como tenían estas culturas, también se postra, pero inmediatamente adora a Dios. ¿Cómo adora a Dios? Dice esto, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a hallar. Jehová Dios y Jehová dio, y Jehová quitó. ¿Qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ¿qué dice? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo esto lo tengo marcado. No atribuir a Dios despropósito. Siempre Dios tiene un propósito en sus hijos. Cuando Él nos prueba, cuando nosotros le erramos y sufrimos porque le erramos y porque pecamos, es otra cosa. Igual Dios, como lo fue para con su pueblo Israel, siempre está dispuesto a restaurar. Eso hay que tenerlo también presente, porque Satanás lo primero que va a hacer es quitarnos eso. No es decir, no, ves que no servís, no sos digno, Dios no te puede perdonar esto. Lo primero que es sembrar. Es lo primero que viene a nuestra cabeza. Y Dios está así, como ese padre, ¿se acuerdan? Que abraza y besa a su hijo. Estos dos hombres para mí son como los dos titanes de acuerdo a este tema que es las pruebas, ¿no? Y siempre me pregunto por qué a veces de muchas cosas. Bueno, a veces tenemos que simplemente, como dice también Hebreos, tenemos que una gran nube de todos estos hombres, hijos de Dios, que están escritos en estos libros, que muchos de ellos no son, la mayoría no dice Dios lo que dijo de Job, ¿no? La mayoría tuvieron grandes errores incluso, pero están ahí y lo que se valora es como dice Pedro ahí, ¿qué es más preciosa que el oro? La fe, ¿no? Y se pondera tanto la fe delante de Dios que Él tiene que probar esa fe, para que igual como el oro se saquen ¿qué? Impurezas, ¿no? Y fíjense, él pone el oro, hoy no sé qué podríamos poner, el Bitcoin, qué sé yo, no sé, qué hay más valioso, ¿no? Pero la metáfora es que para obtener un metal mucho más precioso había que someterlo ¿a qué? A fuego, ¿no? Y nuestra fe también hoy día
va a ser sometida muchas veces al fuego de Dios. Pero hay un propósito soberano sobre todas las cosas, pero de beneficio para nosotros. Que se fortalezca nuestra fe no es algo en vano. Cuando nuestra fe se fortalece, somos instrumentos más poderosos, entre comillas, en las manos de Dios, ¿no? El tiempo se fue. La clase que viene vamos a ver cuáles son los propósitos de las pruebas y ¿saben qué? Cómo enfrentar las pruebas. Vamos a repasar estos temas que sin duda ya los hemos hablado, así que la clase que viene continuamos con este tema tan importante y muchas veces incomprendido hasta que no vivimos lo que otros viven, ¿no? Y así Dios nos capacita también para ser de bendición.